Bienvenidos a Cienciarrachas, un podcast donde dos mamarrachas en ciencia divulgan porque investigar no era suficiente drama. ¿Queréis problemas? Pues escuchad nuestro lema. ¡Oli! ¡Oli! Pues otra semanita más aquí. Sí, una semana más. Y hoy venimos a hablar de una cosa que nos tiene muy viciados. Demasiado. Pero desde que somos cada uno propietarios de una Switch 2, es que estaba claro que nos íbamos a comprar este juego. Sí, o sea, literal yo quería la Switch 2 solo para poder jugar a este juego. Y o sea, ahí que estuvimos nosotras proveyendo esa Switch 2 para tu cumple. Dilo. Pero literal, o sea, yo pensaba, o sea, estaba siguiendo un montón de cosas del juego y pensaba que salía para la Switch normal, la vieja. Y cuando vi que no, fue como, wow, dolor. Porque encima la Switch 2 es cara. Es cara de cojones. Es cara, pero es guay. A mí me gusta. Lo que pasa es que la veo un pelín grande para serla. A mí en para tele usarla me gusta mucho. En portable acabo como apoyándola y jugando igualmente. Sí, yo también estoy quitándole los manditos. Además, como es tan fácil, le quito los manditos y la apoyo. Pero bueno, venimos a hablar de Pokémon Pocopia, porque uno, estamos muy viciadas, dos, nos queremos unir a la ola de vídeos y vídeos y vídeos que están saliendo. Que no empecemos a subir gameplays. Poca broma. Vamos a pagarnos el Nintendo Switch Online solo para irnos a Totana, que es la isla de este señor, a construir cosas. Totana es la mejor isla del mundo. Ahora te cuento, O sea, ahora te cuento si quieres, porque la tengo completamente organizada en mi cabeza. Yo la mía todavía la tengo absolutamente vacía. Ayer me fui a explorar por ahí y dije, Dios mío, aquí hay mucho más de lo que me pensaba de terreno. Pero sí. Cuéntame tus impresiones primero. Del antes juego. Vamos a introducir un poquito de qué va el juego. Sí, vamos a introducir un poquito de qué va el juego, un poco la estructura de este podcast, de este capítulo. Primero vamos a hablar un ratito de Pocopia, porque tenemos así como muchas ganas de comentarnos cosas que hemos comentado en nuestro día a día, pero aquí es como full, vamos a hablarlo en el podcast. Y luego vamos a tocar unas pocas cosas de ciencia relacionada con Pokémon, porque, chicos, es que la ciencia está en todas partes. Es que vosotros os queréis olvidar, pero no, la ciencia está en todas partes. Y con eso también mencionaremos un par de cositas de gente que es divulgadora científica o tal, que hablan de videojuegos o de Pokémon o ambas cosas. Así que, empezando con Pocopia, dime. A ver, vamos a empezar introduciendo un poquito, ¿no? Sí. Pocopia es un juego como de simulación de vida. Sí. Ambientado en el mundo de los Pokémon, que yo creo que a día de hoy todo el mundo ya conoce lo que son los Pokémon, los bichitos esos, los monstruitos. Bichitos japoneses. ¿No? Sí. Y sin entrar mucho en la historia, lo que hay que ir haciendo es ir reconstruyendo hábitats, ir descubriendo. O sea, la premisa es que es un mundo en el que no hay humanos. Entonces, tú, el personaje que controlas, es un Ditto, que es un Pokémon que se puede convertir en exacto, se puede transformar en cualquier otro Pokémon y utilizar sus poderes. Exacto. Y basándose en esto, con esta premisa, han hecho un juego chulísimo, muy guay, en el que no hay combate, pero que combina cosas de juegos tipo Animal Crossing, Minecraft. Está el Dragon Quest Builders, que yo he estado viendo por ahí. Ni idea. El Dragon Quest Builders yo no lo conocía, pero se ve que son mismos desarrolladores que del Pokémon Pocopia, y se ve que tiene también esta premisa de tú estás en un mundo que ha sido destruido por X circunstancias y lo vas reconstruyendo. Entonces tiene un poco estos conceptos de un mundo hecho por bloques que puedes destruir y puedes cambiar un montón de cosas y materiales y construir casas, mucha cosa de decoración y también el concepto de Pokémon de hazte con todos, pero no los reclutas para que estén en tu equipo. Son tus amiguitos. Son amiguitos Se hacen tuyos. amiguitos tuyos, eso es tan divertido. Sí, porque además todos hablan distinto. Tienen personalidad. Claro. Por tipo, pero tienen personalidad. Sí, tengo que decir que una cosa que también lo han dicho en muchos vídeos que me he estado viendo de review del juego, que el trabajo de localización a España, porque por lo visto no está doblado para América Latina, pero en España sí, doblado no, traducido, porque no hay voces. Está fenomenal. O sea, es una cosa... Es muy bueno. Porque además han hecho muy bien que
cada Pokémon tenga su forma de hablar. Y han captado muy bien cómo hablarían en castellano. Sí. Con su energía, ¿no? En plan, un poco con el tipo que tienen o con el aura que desprenden por el tipo que son, queda súper claro por cómo hablan. O sea, sí, y además hay expresiones coloquiales muy de aquí, sí. muy de hoy en día. Sí, sí, sí. Hay Pokémon que son claramente generación Z, hay Pokémon que son claramente un poco más vastos, hay Pokémon así refinados. Y una cosa que me ha gustado, no sé si ha sido percepción mía, es que te encuentras con que Pokémon de la primera generación, que son como más antiguos, hablan más carca, por así decirlo, sí. que los nuevos, en plan, de nuevas generaciones, que sí que tienen ese lenguaje generación Z. Entonces tienes a un Charizard que tiene el Pokémon, pues no sé, 30 y pico años desde que salió, que habla como si se hubiera quedado en los 90. Y me parece como muy gracioso que hayan mantenido eso. No sé si es algo que mantienen también en la versión en inglés, pero al menos en la versión en castellano, 10 de 10. O sea, sí. A mí es algo bien. que me está gustando mucho del juego. Disfruto mucho de cómo habla cada personaje. Sí, te dan ganas de interaccionar con ellos. Sí. Es un poco también como en el Animal Crossing, que cada personaje tiene... Sí, lo que pasa es que el Animal Crossing, también yo no he sido muy jugadora de Animal Crossing en los anteriores, solo he jugado al New Horizons. Y en el New Horizons sí que es verdad que llega a un punto que solo hay como 8 personalidades y 25 frases predeterminadas. Aquí también, ¿eh? Cuando avanzas en el juego, claro, al final las personalidades no son tanto por Pokémon, sino por tipo de Pokémon. Entonces llega un punto en que tienes a 3 o 4 que vas a hablar con ellos y te dicen exactamente la misma frase. Ya. Que eso es verdad que dices como, meh. Bueno, pero entiendo que se han metido 300 Pokémon. Claro. Es complicado darle una personalidad a cada uno. Sí, pero bueno, no sé, es algo que, ya te digo, a mí me está gustando mucho. A mí también, y la interacción con los Pokémon me gusta especialmente. O sea, a mí hay una cosa que me gusta, más que la interacción con los Pokémon, también comparándolo con el Animal Crossing, lo siento, pero es que es el otro juego de este tipo. También he jugado a Minecraft, pero Minecraft sí que se aleja un poco más. De Minecraft la idea que tiene es... que es un mundo de bloques y que lo puedes... O sea, tiene algunas dinámicas, claro, tiene algunas dinámicas de cómo interaccionas con el mundo, pero no tanto de cómo interaccionas con los personajes o de la estética y tal. De Pokémon Pocopia sí que me está gustando mucho, que se me ha ido de la cabeza. Creo que ibas a decir, leyéndote el pensamiento, que te gusta que interacciones entre ellos sin que tú interacciones con ellos. Gracias. Que sí, o sea, que interaccionan entre ellos y que interaccionan con las cosas que tú pones en el medio. Sí, flipan. Porque, uno, que flipan cuando estás poniendo cosas, y dos, que cuando están las cosas ahí, las usan. Porque en Animal Crossing no pasa. Tú pones decoración y la gente... Tú pones un banco y la gente no se sienta en el banco, se sienta en el suelo. Guay. Y aquí, ¿no? Aquí los ves tumbaditos en un banco porque durmiendo, tal... Los ves en la camita durmiendo... Tengo la cámara llena de fotos de cada vez que los veo durmiendo en una camita o en un banquito o en una sillita. Es que buenísimos. Es que son buenísimos. Además, luego estéticamente el juego es súper mono. Sí. Es muy bonito, con unos colores muy bien elegidos. Encima hay varios mundos, no solo hay uno, que eso fue una cosa que a mí me explotó la cabeza. Es como muy amplio, eso es muy guay. Porque aparte de que tienes varios mundos que tienes que ir pasándote y la historia está muy bien hecha, o sea, ya seas fan de Pokémon o no, la historia es muy buena. Cada mundo es bastante grande. Es que yo flipé. O sea, yo solo con el primero, claro, empiezas como un tutorial y nada más terminas el tutorial a la hora de juego, ya empiezas como en ese mundo. Y ese mundo está como un poco limitadito, ¿no? Y te permite como, rompiendo unas rocas y tal, sales a una mini zona más y tal, bueno, una zona ya considerable. Sí. Y hubo un momento que yo, haciéndome la flipada, me subí por encima de una montaña y no sé qué, y vi otra zona totalmente distinta y... Claro, yo sabía que había varias zonas en el mundo, que había varios mundos, y digo, esto será ya otro mundo. No, que va, eso era el primer mundo todo. Es muy, aparte, es muy grande. Es súper grande y eso lo hace súper completo, porque yo que me he pasado la historia ya, he empezado a centrarme en Totana, rollo en mi isla, porque digo, voy a ponerla chula. Claro, es muy difícil tener esa isla a tope. Y el resto también es muy complicado. Al final lo que he hecho ha sido como llevarme Pokémon que me gustan de las otras a la mía para mantenerlo, porque es tan amplio
Sí. que es como muy difícil. O sea, tienes que dedicarle muchísimas horas de juego al día para mantenerlo todo a la vez. Sí. Y he dejado de lado las de la historia y me estoy centrando en la mía principalmente. Y ni siquiera en la mía completa. En un trozo. En una región. O sea, las otras las tengo ahí como... En algún momento me gustaría ir ampliando, pero es mucho tiempo, es mucho curro. Y aparte, está esta cosa guay, y yo estoy intentando no hacer trampas, ¿no? De que el tiempo importa en el juego. Entonces pones a construir una casa y a lo mejor hasta el día siguiente no se ha construido. Pues no es tan rápido como mejor como te gustaría de voy colocando cosas y ya está. Es como no, pon aquí y ahora espérate. Sí. Y eso, o sea, eso te hace también como ir de forma calmada, cosa que a mí me gusta. Sí, no, porque puedes irte del juego o puedes ponerte a hacer otra cosa en el juego. Quiero decir, el juego a mí por lo menos de momento todavía me está ofreciendo muchas cosas Sí, pero que hacer mientras tengo construyendo cuando 3 quieres edificios. como ponerlo todo súper tocho, no es tan fácil como decir, no, le doy una tarde de juego y ya tengo toda mi isla con 200 edificios y tal y cual. Que va. No, tienes para que ir nada. como súper poquito a poco. Mientras eso se está construyendo, tú te vas a hacer otra cosa, rompes cosas, le das de comer o lo que te apetezca. Te vas a una isla de sueño. Claro, pero te ayuda un poco a mantener el este. Y a mí es que A mí me está apasiona. gustando mucho, lo estoy disfrutando un montón, estoy jugando prácticamente todos los días, pero ya no es porque estoy enganchada y el juego te hace jugar todos los días. A mí me calma. Sí, es un juego tranquilo que te ayuda a ordenar cosas. Y ahí viene mi pregunta que te quería hacer. Es como, ¿nos gusta este juego? Porque tal y como está la situación hoy en día en la vida real, es como un oasis de control y seguridad. Aparte de que es bonito, de que puede ser entretenido, pero es como... Es un sitio donde estar a gusto. Claro, sí, es a un ver, safe space. Yo creo que pasa lo mismo que pasaba o que pasó con Animal Crossing en la pandemia. Claro, yo no lo tuve en la pandemia, yo me lo compré ya más tarde, cuando ya habíamos pasado el confinamiento. Pero sí que el Animal Crossing New Horizons tuvo un boom en la pandemia porque todo el mundo estaba encerrado en su casa. Claro. Y tener un juego de simulación de vida en el que estás en una isla súper mona, con personajes súper monos y te puedes conectar con tus amigos online, era el sitio donde estar en ese momento. Ahora mismo no sé cómo estará yéndole al Pokémon Pocopia en ese sentido, porque tampoco estamos... O sea, estamos en una situación, no solo nosotros dos, sino la sociedad, socialmente complicada. Hay como muchos problemas en el mundo y es un poco... Creo que mucha gente necesita... despejarse, ¿no? O tal. Pero no es tanto como estar encerrados en casa. Claro, pero no iba tanto por los problemas que podamos tener como sociedad a nivel, hay una guerra, un tal, un cual. Sino nosotros, en nuestra vida. Nosotros, en plan, la sociedad, cada uno con lo suyo, quiero decir, tal y como está el acceso a la vivienda. Sí. Yo, lo de decorar una casa... Ya. No es algo que, ¿sabes? Que obviamente en el juego es diferente, pero te da esa paz mental de poner las cosas como te gustan. Sí, de este mueble tan mono, claro, esto no sé cuántos. Que es algo que a lo mejor cada vez experimentamos menos realmente, porque todo es tan difícil, tan caro, tan inaccesible, que es como un pequeño oasis de control y paz en el que podemos... hacer cosas. Sí, yo creo que una parte tiene eso y también cuando lo comentábamos aquí con una amiga nos decía, hombre, pero eso es como trabajo, porque una cosa que tiene el Pokémon Pocopia es que los otros Pokémon, uno, que está muy guay, tienen habilidades y te ayudan a construir cosas, pero por otro lado también te piden cosas. Y claro, cuando llegas a tener 150 Pokémon que tengo yo ya, te piden todo el rato, están todos... Que si me has roto la casa, que si dame una decoración camita, que evoque el mar, que si quiero comida en mi casa y es pero como... comida pero con sabor amargo. Quiero cosas que evoquen... quiero cosas que se menean en mi casa. Es como, mira... Yo también quiero cosas que se menean en mi casa. No te voy a decir yo lo que se menea en mi casa. No, pero eso, o sea, tienen como exigencias, ¿no? Y claro, lo comentábamos aquí en plan de, no, porque me pide una camita y no sé qué, entonces tienes que ir se la construyes, encontrar su casa y ponerle la camita y tal. Porque claro, ya no, si tienes 150 ya no te acuerdas quién vive dónde. No, yo lo de
¿Me podrías recordar dónde vives? Totalmente. Es algo que utilizo muchísimo. Sí, de hecho hay una cosa que estoy haciendo mal, que es que no los estoy mudando inmediatamente a casas, porque todavía no tengo tantas casas construidas. Mal, porque ahora están en un matojo no sé dónde. Bueno, yo lo que he hecho es cercar los matojos. Ya. Entonces los cerco y es como, esta es la tuya y es esto exactamente y no me vuelvo loco. Y le he puesto esta farola para saber que es tuya porque tal. Y así. Sí, también es... sí, o sea, está lo de hacerles cuadritos y hacinar a 15 Pokémon en un cuadrito. Eso existe. Pero bueno, aparte de todo esto de que te piden cosas, pues también te pueden construir. El asunto que nuestra amiga nos decía, hombre, pero esto es como trabajo, te están pidiendo trabajo y es como ya... Pero ¿sabes qué pasa? Que no es una exigencia real. O sea, no me estreso. Claro. No, nada, no se prende fuego, nada, como, no pues, si pasa no tienes nada. hoy la decoración, cariño, te Pues ya la jodes y tendrás. bailas. Claro, o sea, ya está. Eres un muñeco virtual, ¿vale? Claro, O sea, es un juego. O sea, ya me jodería estresarme por esto, ¿no? Pues no. Es algo que simplemente, pues... Es que no sé, lo estoy disfrutando y ya está. Y Es eso muy que ni siquiera disfrutón, ¿eh? estoy decorando todavía. Estoy como... Sí, el otro día me inspiré porque me pidieron hacer en una de las zonas unas aguas termales. Sí, el maldito Cyndaquil. Sí, y en vez de hacer una piscinita normal que hace todo el mundo en uno de los cuadritos que ya existen predefinidos para poner una ¿Sí? casa, dije no, porque ahí quiero poner yo casas. Entonces lo que hice fue construir una cueva. Chica. Abrirme una cueva, ponerle todo de azulejos azules. Una piscinita dentro. Marinador. Marinador, ciudad de vacaciones. Y las duchitas. Eso le he puesto. Y me ha quedado. Y unas columnas así como romanas. Me ha quedado precioso. Pues sí, pero la es verdad. un forátero en una montaña. Pues ya es. Pero es. Yo precioso. hice un cerquito de vallas porque mi cosa favorita es poner vallas en ese juego. O sea, yo estoy todo el rato poniendo vallas. Todo Y el yo tiempo. ahí todo. Y hice una piscinita con la duchita de las aguas termales y luego le puse como una cascada de lava alrededor. Rollo, esto se calienta porque hay aquí lava que Con cae. una cascada de lava. Ella. Pero está ahí en medio de la nada porque cuando vi que había tanto dije, yo el esfuerzo se lo tengo que poner a Totana y el resto de sitios... Sí, yo no sé. Es que, no Lo sé, que me han depende. pedido básico y poco más, ¿eh? Hay una cosa que sí que me está trayendo por el camino de la amargura, que es el tema almacenamiento en este juego. El horror. Basta. No me gusta que tengas cofres. O sea, el tema de almacenamiento es que, claro, tú vas consiguiendo ítems en el juego, Sí. vas consiguiendo cosas. Y los tienes que meter en cofres. Y los cofres los puedes tener pegados a una mesa de estas de construcción para poder Usar el material usar que el hay dentro material y y tal, hacer muebles o lo que sea. Pero, amigo, cada cofre contiene unos trastos que tú dirás lógico y normal, ya, pero cuando estás trabajando con 4 mundos distintos, Ya, no cada es- vez tenerme que teletransportar a ver dónde tenía yo los cristales, Sí. me voy aquí y tal, pues no me quedan tantos cristales, vale, me tengo que ir al horno, que me los... Ostras, Ya, uf. yo lo que hice desde el principio es en Totana me hice como un taller O sea, tú Totana desde el principio lo llevas al día, sí, sí. Y es sí. que Totana, que para mí es un pueblo paleta, lo ¿Tienes que tengo poner un nombre? Ya. vacío. O sea, ¿tienes que poner un no, nombre? Ya. le he dejado el nombre de pueblo ¿Y no se paleta. puede cambiar ya? Creo que no. Oh. No lo sé, no Pues pasa nada. Da igual, internamente lo llamamos de otra forma. Un nombre Es que gracioso. tampoco soy muy poco original yo para estas cosas. Pero bueno, me hice ahí un tallercito, como debajo de una montañita, hice como un tallercito para poner arriba flores y tal. Y ahí metí un montón de cofres y una mesa de trabajo. Y tu punto de teletransporte está ahí. Es siempre ese, Claro. claro. Pues está además justo detrás, o sea, cerquita de mi casa de donde me teletransporto y voy directamente y lo pongo. Entonces, de esa forma he ido como agrupando. Pero claro, eso lo hice cuando ya estaba un poquito avanzado el juego. Claro. O sea, ese coñazo de pasar todo lo que tenía repartido por ahí es como empieza a coger, lleva, déjalo allí. Llénalo en un cofre. Uy, no tengo espacio, fabrica otro cofre, ponlo. Ahora, la zona que tenía no me caben más cofres. O sea, no me caben más cofres. Tengo 8 grandes y 2 o 3 pequeños. Claro. Y claro, es como... Es horrible. Sí, es un poco... Y he intentado bueno, ser organizado desde el principio, rollo un cofre para... los tienes con cuadritos y todo esto también. las porque yo de momento roquitas, no tengo claro, nada. las roquitas que rompo, los diferentes tipos de material para esto. Otro para cosas de comida, otro para cosas de decoración de casa. Me acuerdo yo luego... Nada. O sea, la parte del almacenamiento sí que me vuelve completamente loco. O sea, Sí. tampoco sé si hubiera una forma mejor de hacerlo, pero... Sí, me vuelve a ver, loco. podría ser en el Animal Crossing, sí. Está todo junto. Todo junto en Y ti. tú
No, tú tienes bueno, no me acuerdo si son cofres o armarios o lo que sean, cajas, no me acuerdo ahora qué tienes. Pero luego tú puedes tener un armario donde sea y tú abres ese armario y ese armario está, ¿no? Claro, y tienes un almacenamiento global. Entonces pues está guay porque en cualquier punto de la isla tú puedes acceder a todos eso los materiales. Mejor. Sí. Es la única pega así que... Sí, la verdad que pocas pegas le estoy viendo yo a este juego. De verdad, me está gustando mucho. Chicos, si tenéis una Switch 2, muy recomendado. Todo el mundo a comprárselo. No sé si os recomiendo compraros la Switch 2 para este juego. Tiene que ser un juego que os flipe mucho. O sea, tiene que ser el tipo de juego que os gusta. Pero no sé. Bueno, si os gusta Pokémon, el siguiente de Pokémon saldrá directamente en la Switch 2, así que 2 pájaros de un tiro, que es lo que estoy haciendo yo. Esperemos que sea un buen juego y que no sea como los anteriores, que eran una caca. Tendremos dudas. Ya. Es que, claro, están etiquetando como el mejor juego de Pokémon y yo he pensado, pues tiene cojones, porque es el que no tiene batallas. Venimos de una época muy mala de juegos de Pokémon. Ya. O sea, yo que los únicos juegos que juego en mi vida son juegos de Pokémon. Intento jugar a otros, pero es que no. Claro, a mí ya yo creo que es por nostalgia, me gusta jugar a Pokémon y venimos de unos... Aparte de que ni estéticamente ni en historia a lo mejor son muy buenos, ostras, es que también son como muy simples. Ya. Y estás pagando 70 euros por un juego que te pasas en 2 días y dices... Ostras, si la gracia de este juego es la historia que tiene con las peleas, si lo hago en 2 días... pues me cago en todo. Que luego me vas a poner 2 DLCs por 40 euros cada uno. Claro, es que... y no me merece, entonces bueno. Sí, eso me comentaba Salva el otro día que estuvimos hablando del tema de juegos y juegos de Pokémon y tal. Claro, yo no he jugado a Pokémon nunca. He jugado a Pokémon Go, que eso no es jugar, era andar y coleccionar Pokémon. Y a que tampoco es un Pokémon per se. Entonces, no sé. Pero Salva, que sabe mucho de videojuegos, me decía que los juegos de Pokémon en general no son videojuegos buenos y que un poco se está manteniendo esta industria más por la nostalgia de la gente que lo jugó de pequeño, pero cuando nosotros ya seamos todavía más mayores, o bueno, la gente de tu edad o de la mía, pues va creciendo, va jugando menos... Y al final va a llegar a un punto que la gente no va a jugar. Sí, o hacen buenos juegos o toma por culo. Claro, no sé, es una pena, la verdad, porque es una franquicia muy... Sí, también si estiran demasiado el chicle es que... Bueno, pero puedes estirar Mira el Zelda. El Zelda también, el chicle está súper estirado. Sí, pero piensa que de Pokémon, por ejemplo, no sé cuántas generaciones hay. No tengo ni idea, no sé. 10, 12, 15, no lo sé, muchísimas. Ostras, hay Pokémon que ya son como... Joder. Has cogido una oliva. Había uno que era una oliva. Smoliv. A mí se me gusta, en verdad. Smoliv era gracioso. Es una bolsa de basura. Qué feo es. Qué feo es. Claro. Era Precis que fuera una bolsa de basura. Luego hay una bolsa de basura más grande. Y la evolución es como la bolsa de basura más grande con unos tubos en la cabeza. Tócate los huevos. Ostras, es que no. Claro, por eso que, bueno, poco a poco. Pero este juego, muy recomendado. Sí, eso sí. Después de estar 20 minutos aquí rajando, y más que estaríamos sorry. sobre este juego, vamos a darle a la ciencia porque si no luego os quejáis. Es que no habláis y no tenéis un point. Primero, ¿cómo es? Shoutout, no es shoutout, es... Shoutout, ¿no? No. Como, bueno, primer anuncio que queremos decir, o lo primero de lo que queremos avisar es que I have an announcement. Sabemos de una chica que es divulgadora científica, que se llama Because Size Matters en Instagram. Ella se llama Ana Morales Melgares. Creo que en TikTok es Cazabichos Ana. Puede ser, igual se lo ha cambiado. De Pokémon y tal. Claro, puede que se lo... Sí, o que tenga incluso varias cuentas. Claro, a lo mejor es el nombre, no lo sé, pero ahí me sale Pero así. bueno, Ana Morales, esta chica que es doctora en nanomateriales, y esta chica hace un muy buen trabajo de relacionar cosas de biología con Pokémon. Pero muy bueno, además. Muy bueno, con unas ilustraciones que hace a mano súper bonitas. Sí. Además tiene mucha gracia explicando cosas. Sí. No venimos a comerle la tostada a esta mujer. No sé, hombre. Ojalá, no quiero decirte, no somos tan buenos. La admiramos mucho. Ana, ojalá nos escucharas. Vamos a sacar un fragmento de esto. Ana Morales, por favor. Acuda. Eres súper bienvenida a hacer una pequeña colabo en este podcast que escuchan 4 gatos y en la que colabora más gente que escucha. Pero, bueno. Oye, no venimos aquí a comerle la tostada a esta mujer. No, hombre, no.
Entonces diréis, bueno, pues ya está, ¿no? Si esta mujer ya tiene cubierto lo de ciencia y Pokémon y biología, pues ya estaría, ¿no? Pues no, porque hay Pues más sí, cosas. venga, hasta luego. Pues no, porque hay más cosas. Hemos hecho una pequeña pues, búsqueda por ahí de cosas que nos inspiraban o cosas que hemos pensado del tema de Pokémon Pocopia. Y he encontrado yo una cosa, bueno, he encontrado varias, ¿no? Pero una de ellas es que hay un artículo que pondremos el link en la descripción, si me acuerdo, que habla de la ciencia real detrás de Pokémon, pero en este caso del Pokémon Pocopia, y de cómo Pokémon usa ideas de ecología, conservación y restauración de hábitats, concretamente en este juego, que es muy de, pues eso, de recuperar el mundo, post-apocalíptico, empiezas en un secarral y lo tienes como que ir regando y tal, y como, claro, vas plantando, y hay una cosa muy bonita en este primer mundo que es como, haciendo un pelín de spoiler, pero en este primer mundo tienes que, en un sitio que está desertizado, recuperar la humedad a base de muchas cosas, de plantar plantas, de añadir agua, de hacer que llueva luego finalmente. Exacto. Claro, haces que llueva con un conjunto de que haces una danza de la lluvia y un no sé qué y no sé cuántos. Pero en el universo Pokémon eso funciona. Todo vale. Entonces, pues eso, o sea, es una cosa relacionada con ciencia, el tema de conservación de los hábitats y de recuperación de hábitats que están afectados, que está contemplada y que es a lo mejor si este juego de Pokémon Pocopia no lo juegan solo adultos, sino también niños, es una manera de introducirles a conceptos de la ecología. Sí, y relacionado con esto, a mí una cosa que me ha gustado medio descubrir con el juego, que no ves tanto en los otros, es que, pues por ejemplo, hay que hacer que llueva. Y para eso haces el ataque danza lluvia, que haces que llueva. En los otros videojuegos, ese ataque no tiene daño contra el oponente. Entonces son típicos ataques que pierden un poco el sentido. Ahora vendrá la gente que hace el competitivo y dirá, no, porque haces el entorno que llueva y entonces los de tipo agua ganan velocidad, ataque, no sé qué. Ok. Pero es como darle otro enfoque al universo Pokémon y a los ataques que tienen, que no sean agresivos, por así decirlo, rollo, que se utilicen como para el medio ambiente, ¿no? Para el ecosistema. Sí, que se utilicen para el bien. Lo y mismo esa visión me ha parecido muy chula. Sí, lo mismo que pistola agua, en vez de estar, entiendo, Exacto, lanzándole agua a presión a un Pokémon, estás regando el suelo. Exacto. Y con látigo cepa, en lugar de lanzarle un látigo con un trozo de planta, estás sacando hierbitas del suelo. Exacto. O sea, es como plantando plantas y tal. O sea, me ha parecido una cosa guay porque tanto en el juego como en el anime, en verdad la relación de los Pokémon con el hábitat tampoco está tan descrita. Se comentan cosas y se intenta tal, pero no hay como un lore mega profundo de no, hacen esto, hacen lo otro. Hay partes en las que sí que han salido cosas, pues utilizan la leche del mumu de la vaca del Pokémon vaca para dar de comer o tal, pero no hay como realmente una simbiosis entre todo el universo, porque está muy enfocado desde el principio a la pelea. Sí. Entonces, yo que la parte de la pelea es de lo que menos me gusta del juego o del anime, pues agradezco estas cositas, ¿no? Que hacen un poquito más amable a veces el juego. Sí, y además con esto de la ecología me ha venido un pensamiento, se me ha vuelto a ir, de verdad como estoy hoy. Bueno, en fin, vamos a seguir porque se me va. Quitando aparte del tema de la ecología, que ahora se me ha ido, una cosa que también tiene que ver con esto, que yo reflexionaba jugando a este juego, pero que lo he pensado con muchos otros, es el concepto de los biomas en los videojuegos. Que, claro, es como que es un bioma, ¿no? Es como cómo el juego te hace entender que estás en un entorno concreto. Por ejemplo, si estás en un desierto, pues hay cactus y ves la tierra más seca, árida, y eso te da a entender que hace más calor. O hace más calor, por ejemplo, en el Zelda Breath of the Wild, que es también el que más he jugado yo, hay un momento que estás en el desierto y Link, si no le cambias la ropa, como que se desmaya del calor, ¿sabes? Que son cosas que... Sí, muy bien traído. Te hace entender que estás en un ambiente distinto. Luego, por ejemplo, en el Minecraft también tienes diferentes biomas,
ahora no recuerdo muy bien cómo se llaman, pero bueno, hay una cosa que es más como tipo como una selva y ves cierto tipo de plantas distintas o ves más cantidad de vegetación. Luego hay otra zona que es más, yo qué sé, por ejemplo en el Pocopia hay una zona que es un volcán y pues está todo lleno de ceniza Sí. y el tipo de roca es distinto. Y el césped que crece en esa zona que está más alta es Es más de un color oscuro distinto. que a lo mejor el que está en la pradera. Además, te iba a preguntar, porque no sé si te habrás fijado, pero a ti te gustan mucho las plantitas. Las plantas que salen, bueno, además de los hierbajos que son Sí. de diferentes colores, que eso, Es bueno, lo sin mismo, más. pero salen unas más... Las florecitas Sí. son distintas en cada entorno y no he llegado a buscarlo porque tampoco las sé identificar de qué especies se supone que son, pero claramente son de especies distintas. Sí. Pero no sé si son características a lo mejor de unas temperaturas u otras o de... No sé si lo son, al menos lo parecen. Quiero Claro. decir, por ejemplo, las que tienes en la zona de la bahía parecen Sí. de costa. O sea, Sí, que como parecen... cosas así más tropicales. Claro. Luego las que están hay una zona que es así como de nubes, ¿no? Que estás en el aire. Claro, ahí, por ejemplo, sí que me fijé que tienen dos tipos de flores, unas que son así más alargaditas y como más espigaditas, Sí. que esas no sé cómo se llaman, y las otras que son más esponjositas, que son peonias. Pero claro, las peonias yo entiendo que las han puesto porque parecen nubes. Yo creo que sí. Es que son muy... Sí, porque además cuando las pones blanquitas eso parece todo... Sí, son esponjositas. Sí. Pero bueno, eso que al final en muchos videojuegos se utiliza el concepto este de los biomas y también es una manera de integrar los conceptos de ecología y de biología, de hábitats Sí, es una forma en los videojuegos. Sí, y que al final es un poco de cajón, ¿no? Es como, bueno, nosotros conocemos el mundo como lo conocemos y normalmente si estás en una montaña va a haber más pinos o más abetos o no sé qué, y si estás en una playa va a haber más palmeras, ¿no? De manera intuitiva en el mundo real, Sí, pero también lo trasladan te ayuda, a claro. los videojuegos. No sé, a mí es algo que siempre me ha gustado mucho. A mí me gusta cuando eso además, o sea, el bioma no solo incluye la parte de las plantas o el entorno, sino que el juego crea especies en esas zonas. En Pokémon es muy claro, ¿no? Es de agua, pues sabes que es de agua. Sí. O sea, no siempre, pero se suele ver. Pero en otros también, cuando crean esas especies o tal y dices, hostias, es que estoy en un desierto y me acaba de salir un gusano gigante de la tierra y no sé qué. Es que le pega y, ¿sabes? Está todo como muy... Sí, por muy ejemplo, relacionado. yéndonos un poco de Pokémon, de nuevo con el Breath of the Wild. En el Zelda hay una zona que es como de los Zora, que es todo mucho más acuática y tal, y son seres antropomórficos, pero que son peces, en realidad son tiburones y no sé qué, son diferentes tipos de pez y les han puesto en la cabeza, ¿sabes? Como un ser, persona con sus 4 extremidades, pero luego la cabeza, en vez de ser una cabeza normal, es un tiburón. Claro, pero, Cosas pero así. eso que es como súper obvio, pero realmente lleva un curro de la hostia tener todas estas cosas en cuenta para Sí. que, por un lado, Para que te cuadre, tú te ¿no? Y te sientas pegue. familiarizado, pero también por otro lado te educan en que eso es así, ¿sabes? Y Es como- también hay que reconocer el trabajo que tienen que hacer los desarrolladores o diseñadores de los videojuegos para pensar estas Sí, especies, no. estas zonas. O sea, ahí se nota en muchos de ellos que hay un trabajo de investigación de, pues eso, de hábitats naturales, Sí, qué hay una tipo de parte plantas son los que aparecen. De ciencia, ¿no? De la Sí. ecología, de la biología, Sí. de esas especies o de Se especies... nota que se nota ahí también un poco la sinergia entre arte y ciencia. O sea, Claro. es que en realidad si quieres hacer una creación artística que sea creíble a nivel, pues eso, estoy en un ambiente concreto, pues vas a tener que estudiar qué A es lo que nadie- está descrito de ese ambiente. Claro, relacionado con Pokémon y tal. A nadie le choca que Squirtle, que es un Pokémon que es una tortuga, sea de tipo agua. Claro, O Charizard, que es un dragón, sea de tipo fuego. sí. Con Bulbasaur es como un sapo raro, pero le han puesto una flor en la espalda. En plan, Es tipo planta, claramente, sí. O sea, luego hay otros que son una locura, por así decirlo, pero que esas cosas al final, quieras que no, hay un curro detrás. En el caso de Pokémon, además, como cada vez que sacan generaciones, la zona está ambientada en algún lugar del mundo, buscan cosas del folclore de esas culturas también para añadir a los Pokémon. O sea, es como un curro
científico, sociológico, de la hostia. Sí. O sea, es algo muy a reconocer en el diseño de videojuegos. Vale, pasando a otro tema también de cómo se relaciona esto, que ya lo hemos mencionado un poco, pero el tema de cómo la Pokédex, que es este aparatito, tú me lo sabrás explicar mejor que yo, ¿qué es la Pokédex? La Pokédex es un maravilloso aparato que siempre te da el profesor de la zona en la que estés. No la inventó el profesor Oak, creo, pero para mí sí. Que simplemente es como una maquinita, en plan, como un librito que abres y tiene una camarita, entonces escaneas al Pokémon y lo registra. Y entonces es como que tiene una base de datos, porque es como tú los tienes que registrar, que es un poco una incongruencia, ¿no? Tú tienes que ir con la Pokédex a decir, este Pokémon, para coger información sobre él, pero ya tiene la información, la Pokédex. O sea, ya en la base de datos está la info. Pero que se te registra como que has tenido contacto con ese Pokémon. Y te da una descripción de él y luego te da pues como info de tamaño, peso, bla, bla, bla. Pues esto que hace la Pokédex es en realidad lo que se hace con los cuadernos de campo en el campo de la biología. Sí. O sea, se utiliza pues unos cuadernos, unas notas, lo que sea, unas estructuras. De hoy, supongo que a lo mejor está ya automatizado. Estará todo automatizado y digitalizado seguramente. Exacto. Y entonces cuando un científico o un experto está observando una especie, no es solo la ves y ya está, ¿sabes? Tienes que registrar dónde aparece, en qué condiciones, con qué otras especies está cohabitando, qué comportamiento tiene, en qué momento del día es en el que sale de su madriguera o este tipo de cosas. Al final la Pokédex funciona un poco como eso, o sea, te está describiendo, pues eso, esto es un Pokémon de agua, en algunos de estos, por lo menos en el Pocopia, te dice que sale de día, de noche, cuando llueve, no sé qué. Luego también te pone como los gustos, ¿no? Pero eso, claro, a lo mejor no aplica tanto a un cuaderno de campo, pero es... Algo tiene que ver, porque, vale, no vas a poner a este animalito le gusta las cosas que evocan madera, eso no, pero sí que probablemente el tipo de comida que consume, dieta, claro. Exacto, sí. Algún hábito o algún tipo de, pues yo qué sé, ¿no? Las nutrias, se supone que cogen rocas, ¿no? Y están con ellas en las manos, pues eso este tipo de está cosas se registrado describen, porque alguien con un cuaderno estaba ahí 18 horas al día mirando nutrias y diciendo, que no lo hace solo una porque está cucú, que es algo que hacen... Que por lo que sea, socialmente, estos animales se comportan eso ya así. Es una movida, ¿no? Claro. Eso es súper interesante, pero... Y un poco relacionado con esto, he encontrado un artículo científico sobre Pokémon Go, que es este juego de Pokémon que era un juego de móvil que te motivaba a salir a andar y ibas a diferentes sitios característicos de tu alrededor y había como gimnasios Pokémon y podías tener batallas y no sé qué. Bueno, pues este juego, además de que se han utilizado datos del Pokémon Go para entrenar inteligencias artificiales de no me acuerdo qué. Que no se ha utilizado a día de hoy para entrenar inteligencias artificiales. No, pero era como para algo malo, era como para publicidad de no sé qué, es que no me acuerdo ahora esto, pero bueno, no venía a cuento. Es un artículo científico que habla sobre los beneficios, los costes y las lecciones aprendidas para la conservación del medio ambiente que se han hecho con el uso de Pokémon Go y cómo Pokémon Go ha servido como una manera de motivar a la gente a fijarse en sus alrededores, básicamente, y en ver diferentes zonas de su hábitat, ¿no? Y ver en qué condiciones pueden aparecerle un Pokémon u otro. O sea, se ve que, pues eso, han tenido un poco un estudio de esto, de cómo Pokémon Go ha ayudado a que las personas se fijen más en esto. Es que, en el fondo, es que es así. O sea, no quiero sonar polla vieja, ¿no? Pero, claro, ahora estamos tan hiperconectados que no interaccionas realmente con tu entorno. Entonces yo quiero hablar contigo y a lo mejor hace 30 años si quería hablar contigo te llamaba por teléfono, supongo, y quedábamos y mientras voy a donde hemos quedado para tomarnos algo, tal, pero ahora quiero hablar contigo y a lo mejor pues te escribo un WhatsApp, estás bien, vale, genial, a ver si nos vemos, vale, perfecto, chao. Lo mismo con, yo qué sé, ir a comprar cosas. Antes, pues a lo mejor tienes que recorrerte las 3 ferreterías de tu barrio para encontrar el tornillo que te hacía falta para no sé qué, y ahora con internet, o sea, que está bien y está mal, pero claro, es verdad que tener estas motivaciones a
ir fuera de salir, tu claro. Pero ya no solo eso, la motivación de salir, sino también el forzarte un poco, porque con el Pokémon Go pasaba una cosa, que es un... Vale, Es que nunca jugué al Pokémon Go. Pues a mí sí que me pasó que, claro, si te quedabas siempre en tu zona, en la zona en la que tú vives, te salían siempre los mismos Pokémon. Y la gracia era ir consiguiendo Pokémon diferentes. Entonces te tenías que forzar a irte a sitios distintos. Y eso te hace un poco relacionarlo con la biodiversidad, las diferentes especies que existen en diferentes entornos. O sea, no es lo mismo que tú vivas en una ciudad y que siempre te muevas en las mismas 4 calles, que digas pues me voy este fin de semana al pueblo de no sé quién que está en otra provincia y pues ya que me doy una vuelta por allí voy a sacar el Pokémon Go a ver qué me sale. ¡Ostras! Pues me ha salido un no sé cuántos. Claro, es que este Pokémon pega más que sea de... Yo qué sé, porque es que parece una vaca, por ejemplo. Yo qué sé, no recuerdo ahora cosas concretas. También me pasaba, por ejemplo, yo en aquel tiempo que el Pokémon Go existía, yo no vivía en España, vivía en Inglaterra. Allí en Inglaterra me salían unas cosas totalmente distintas que aquí. Entonces, claro, luego mis amigos de aquí se peleaban porque les intercambiara Pokémon, porque yo les traía Pokémon de otros sitios. O sea, es que es una gilipollez, ¿no? Pero al final es como... Es una manera de conectar a las personas con el entorno y de hacerlas un poco más conscientes de realmente si te mueves a otras zonas... un poco, o sea, teniendo en cuenta cómo ha evolucionado el mundo en el que estamos, pues gamificando esa actividad de... Andar. Porque era para andar. Claro, consigues descubrir cosas. Sí, no sé, es una gilipollez de verdad, pero bueno, se han hecho estudios científicos al respecto. O sea, genial. Es que, en fin... Viva el Pokémon Go. Por supuesto. O sea, en verdad es que nunca llegué a jugar. Creo que es de los pocos de Pokémon que no... Pero porque yo sé andar, no lo llevo bien. Claro, pero es que a mí Pokémon no me ha llamado nunca, pero esto fue pues eso, que mis amigos de aquí estaban jugando, me lo descargué y era una manera de motivarme a salir a andar. Entonces, pues eso. Ya. Bueno, pues... Relacionado un poco con esto de entornos y tal. Con los entornos que hemos comentado y cómo se diseñan Pokémon en función del bioma y que se registran con la Pokédex. Yo, que no tenía ni idea de que iba a ir este podcast, porque lo hemos planeado así, dije, vale, pues a ver, voy a pensar en Pokémon en los que está medianamente clara la ciencia o con qué cosas científicas se relacionan. Hay un montón. He seleccionado unos pocos que se me han ocurrido y súper rápido. Pero el primero de ellos es Parasect, que no sé si te habrá salido en el juego. Me ha salido, es que me acordé de él porque me salió y es un Pokémon que odio desde que tengo 3 años. Me ha salido Paras, que es lo mismo, y Parasect. Claro. Los dos los tengo. Paras es la preevolución, es un cangrejito con 2 setitas que parecen como 2 moñitos, así... Sí, es así bastante mono, la verdad. Es feísimo. Es muy mono, Paras. Es feo. Tiene unos ojitos así. Es que a mí los cangrejos en general tampoco me gustan, pero es que es feo de cojones. Pero luego cuando evoluciona Parasect... Es como que esas setitas se transforman en una seta muy grande que le cubre todo el cuerpo y los ojos también es como que se ven entre la zona entre el cangrejo y la seta, están como metidos hacia adentro 2 bolas blancas que da la sensación un poco así como de un zombie, ¿no? Una cosa un poco... Y esto es gracioso porque, yo no sé si es oficial, pero yo lo digo, está como basado en hongos parásitos del género Ophiocordyceps, que son los hongos zombie, que entiendo que mucha gente habrá oído hablar de ellos, que son hongos que infectan a insectos, sobre todo a hormigas. Y lo que hacen es que crecen dentro del cuerpo, le alteran el sistema nervioso y entonces es como que modifican el comportamiento de la hormiga para beneficiarse ellos mismos, los hongos. Lo que hacen al final es como hacer que la hormiga abandone la colonia, que es lo más turbio de todo, que se suban a zonas como una planta medianamente altas para lo que es una hormiga y que se fijen a una rama o a una hoja. Y entonces ahí ya se la termina de matar, el hongo brota y libera desde esa zona más alta las esporas para llegar a más gente. O sea, más hormigas. Hay que ver la brutalidad de la biología. Sí. Pequeño apunte, que esto es cierto que o sea, el cordyceps, el hongo... Ophiocordyceps. Sí, es real esto que has contado de qué pasa con las hormigas. Y el juego de The Last of Us, que tiene una serie también... Sí.
está basado en este hongo que este también. hongo salta a infectar a humanos. Exacto. Y que los zombies son zombies porque el hongo se los está comiendo por dentro. Sí. Y entonces es gracioso porque incluso en la descripción de la Pokédex de Parasect, literalmente pone: tras largo tiempo absorbiendo la energía del huésped, la seta parásita del lomo es la que parece controlar la voluntad de este Pokémon. Sí. O sea, que está como completamente claro Sí, que está basada en esa idea. Sí. Entonces es gracioso porque son monstruitos, pero en lo que se basan no dejan de ser en cosas reales. Y que muchas veces puedes conocer esto por una noticia o lo que sea, pero a lo mejor convertirte en un friki de Pokémon te hace encontrar estas cosas que puedan ser graciosas. Luego, el segundo que he traído, porque me encanta, a ver cómo relacionamos esto ahora, es que lo amo, es Eevee y toda la parte de la evolución. Eevee es un Pokémon monísimo. Sí. Está basado, creo que en un zorrito, una no cosita sé muy así. bien qué es lo que representa, pero sí, una cosa así como Es peludita. un perrito pequeñito, sí. marroncito, monísimo, pero tiene una cosa graciosa y es que cuando se les expone a según qué estímulos, en este caso, es que no son piedras todos, es que algunos... Sí, es que no sé. Los 3 iniciales que salieron en la primera generación son piedras, es decir, una piedra agua, una piedra fuego o una piedra trueno les hace evolucionar a Vaporeon, Flareon y Jolteon, que son de esos tipos, y es como llevar la teoría de la evolución al máximo, rollo, es como adaptar una especie a un ecosistema en concreto, es decir, es como si Eevee viviera en el agua, pues sería, ¿cómo sería? así. Claro, En ese caso, pues desarrolla una cola para nadar, se vuelve de un color azul y pierde el pelo, tiene como en el cuello algo así como unas aletas. Claro. Pero hay otros, como por ejemplo Espeon y Umbreon, que son si sube de nivel por la noche y si sube de nivel por el día. Porque uno representa como la parte más psíquica, solar, tal, y el otro siniestro, noche. Y luego están los últimos que metieron estos de Sylveon y tal, que uno es tipo hada, que eso ya es la fumada esta última de Pokémon con el tipo hada, ahí no... Amo. Todos los Pokémon tipo hada, los quiero todos coleccionados en una zona. Y luego está Leafeon y Glaceon, que son de tipo planta y hielo, que ahora creo que evolucionan con una piedra planta y una piedra hielo. Cuando salieron, creo recordar, a lo mejor lo he soñado, que era bastante más difícil. Tenías que entrenarlos cerca de una zona donde había una roca llena de musgo, de no sé qué. Entonces, esto relaciona un poco con cómo se adaptarían los Pokémon y pues, relacionar un poco con la teoría de la evolución a los diferentes ecosistemas, que es lo que buscan. No con todos, porque es lo que te digo, el tipo hada, pues es que... Pues si lo rodeas de hadas, pues al final se va a querer parecer a las hadas. El tipo hada es feo. Que no es feo, es precioso. Es muy feo, es con esos rosita. lacitos rosas. ¿Cómo se llama el tipo hada? Sylveon, creo. Sylveon. Es que lo estoy buscando No. porque no me acuerdo. Es precioso. No. Es monísimo. Así esponjoso. Vale. Eso es algo que me da genéticamente es como súper raro y no es nada real, ni tú cuando te expones tal, tus células van a cambiar a esto ni a lo otro. Pero... sí, es como turboevolución. Es como adaptado al entorno, ¿no? Es un poco también lo que le hizo en su momento a Darwin ver el tema de esto, ¿no? Con los pinzones y los picos, y vio que según las zonas y el tipo de alimento, el pico era diferente. Pues sí. Es un poco eso, cómo se adaptan dentro del videojuego a los diferentes ecosistemas. Si lo vemos desde la parte bonita. Si lo vemos desde la parte competitiva, es cómo lo adaptas a que sea el tipo más beneficioso para tu equipo para competir. Pero aquí estamos en contra de las peleas en Pokémon. Bueno, pero ahí también es un poco, o sea, al final la evolución también es un... Sobrevivir. Claro, es una competición. Es una competición por la supervivencia. Al final, en los pinzones eran, en los pajaritos estos, claro, sobreviven los que tienen el pico más largo en esta zona porque el tipo de fruto que hay está más escondido. O sea, es que al final, pero no es porque caprichosamente el pájaro ha dicho voy a sacar un pico más largo. No, es porque los pájaros que tenían el pico más largo han sido los que han conseguido tener descendencia y
continuar la especie, Sí. vamos. Y que a lo mejor los que tenían el pico más corto, que estaba más adaptado a romper semillas en esa zona que no las hay, Pues se mueren. Se Se mueren de hambre. Ya está. Es que es así. O sea, la evolución su funciona carga así. genética no. La evolución no funciona pasa. así. Exacto. La evolución no es una cosa. El tema este tan famoso de no, porque las jirafas. Sí, tal. como tenían que coger el fruto de Claro, estirarse, se adaptaron pero no a es, ello. no es que la jirafa cada vez tenía el cuello más largo porque los tiraba mucho. No, porque fueron naciendo jirafas cada vez con el cuello más largo aleatoriamente y podían llegar esas mejor son al las que alimento y sobrevivieron. eran esas las que sobrevivían y se reproducían. Y por eso también muchas veces quedan vestigios. Claro. Porque no es porque se esté adaptando. En plan, hay serpientes que tienen como las dos patitas, los huesecitos pegados al final de la cola, pero es simplemente. Claro, no es por útil, eso. simplemente es. Bueno, pues. Así han sobrevivido y así se queda. Si se hubieran Sí. adaptado, lo hubieran perdido por completo. Pero o sea, si es lo hubiera sido mismo- un. Quiero perder las patas porque. Claro, pero eso como, bueno, tampoco le molesta, pues ahí está. queda, y claro. sí, pero es lo mismo que los seres humanos tenemos la rabadilla, que es el vestigio de la cola que teníamos Claro, por eso. antes de ¿No ser molesta? Homo sapiens. No. Pues eso, pues ahí está. O sea, Te duele, pero. si te pegas un golpe en el culo, pues te la rompes y te dolerá muchísimo, pero ya está. Vale, y por último, para no extenderme sí. con esto, he traído otro porque me hace también mucha gracia, que es Whopper, porque está basado, o sea, Whopper y Clodsire, que es la línea evolutiva, está basado en ajolotes. Y es que los ajolotes me parecen, aparte de monísimos, Son muy monos. son unos animales que desde el punto de vista biológico son súper interesantes, porque pueden regenerar. Y pueden regenerar desde extremidades completas a la médula espinal, a partes del cerebro, del corazón, de otros órganos. Sí, es una brutalidad. Y manteniendo la funcionalidad, no es como que, ¿sabes? Porque sí, tienes las lagartijas, ¿no? Que pierden la cola y pueden regenerar y tal, pero esto es como... Prácticamente cualquier parte, ¿no? Sí, y desde el punto de vista científico es como un modelo animal súper interesante porque ayuda a comprender cómo se activan genes que estén relacionados con vamos a regenerar cosas, porque en enfermedades que son degenerativas. Conocer esto es súper importante. También he visto que era, aunque no he entrado mucho en detalle, pero muy relevante para evitar fibrosis, o sea, estudiar cómo evitar fibrosis porque ellos no desarrollan cicatrices. Claro, Entonces, regeneran totalmente y, claro. claro, y lo normal es que sí que se cicatrice. Y temas de controlar el crecimiento celular, porque ellos claramente lo están controlando. Sí, Es claro, como- porque regeneran, pero no regeneran hasta el infinito, sino regeneran hasta que el tejido está recuperado. Sí. No continúan generando Claro, más tejido. Entonces controlan muy bien ese crecimiento celular. Sí, y tienen eso es súper- tienen muchos factores que son muy interesantes a nivel Claro. medicina. Y hay O sea, otro que está como también muy de moda, ¿no? Porque ahora sabréis que está como todo esto del anti-aging. Y es que los ajolotes tienen neotenia, que voy a entrar a la parte, en plan, la descripción, porque yo a lo mejor soy tonto, pero no conocía este concepto, que es el fenómeno biológico por el cual un organismo conserva rasgos físicos o de comportamiento juveniles o infantiles, incluso después de alcanzar la madurez sexual y la etapa adulta. O sea, es decir, que aunque ellos son adultos, siguen manteniendo todas las características juveniles de no crías, pero ese estado antes de la adultez y nunca llegan a madurar. O sea, es como si nosotros creciéramos, tuviéramos 30, 40 años, pudiéramos reproducirnos, patatín y patatán, pero siguiéramos teniendo la, no sé si decir, si mentalidad o forma de actuar de a lo mejor 7, 8 años. Y esto para el envejecimiento es como súper interesante. Sí, me parece muy interesante a nivel científico, biomedicina, pero también es que antes cuando me lo has comentado lo acabo de buscar y sí, en la domesticación de especies ocurre la neotenia. O sea, sí que es ese claro. concepto. Sí que ocurre que cuando las especies empiezan a ser más domesticadas, o sea, los perros cuando eran lobos tenían unas características y ahora los perros es una cosa muy bestia, ¿no? Han evolucionado en unas razas, un niño de 3 años. en unas razas muy, muy concretas. Pero sí que al principio de la domesticación se observan cambios en los rasgos, como que se quedan los ojos más grandes, las orejas se les quedan más grandes, se hacen como más
menos agresivos y este tipo de cosas también se consideran características de pues, no sé de si la los neotenia. ajolotes estará relacionado con la carita que tienen esta, que es como tan así, que no es una cara... No sé muy bien qué es lo que hacen los pero ajolotes que no tengan sé. neotenia. O a lo mejor también la parte esta de que son lentos reaccionando, porque a lo mejor no están como todavía tan... No lo sé, pero me pareció No, tiene súper el metabolismo interesante. lento, es un slowpoke. Los amo. Yo a los ajolotes es una cosa que... ¿Qué quieres que te diga? Son muy Los amo monos. y desde el punto de vista biomédico, con todo esto me parece como súper interesante, pero también no experimentemos con animales, en plan, simplemente estudiémoslos, pero dejémoslos tranquilitos. Ya hemos secuenciado su genoma, Claro, no hace falta hacer más dejémoslos experimentos. tranquilitos. Si queréis tenerlos ahí en su hábitat y observarlos, perfecto, pero Ya está. ya estaría bien. No cortarles patitas para ver lo que les pasa a las células. Y eso es todo, en plan, si la audiencia quiere, otro día hacemos como un capítulo mucho más largo de todo sí, lo que hay detrás. ya te digo, Pero... a la chica que hemos mencionado antes la invitamos y que nos cuente exacto. cosas, porque el tema es ese, hay muchísima ciencia detrás de los Pokémon. Pero bueno, aparte de la ciencia que hay detrás de los Pokémon, también hay más ciencia a partir de los Pokémon. Igual que lo que te he comentado antes de Pokémon GO, también he encontrado otro estudio de 2019 que habla sobre cómo los adultos que han jugado de niños a Pokémon muestran una respuesta específica en una zona concreta del córtex visual ante cuando se les expone a imágenes de Pokémon. Ah, es por eso que yo tengo 28 años y sigo obsessed cada vez que me pones un juego delante, es como, voy a jugar. Es que voy a jugar. Pero no sé muy bien esta respuesta. La verdad que no me lo he leído el artículo entero, pero sí que un poco como que la interpretación es que la experiencia visual intensa durante la infancia lo que hace es contribuir a que se organice el reconocimiento de objetos en el cerebro de una forma distinta. No sé esto qué aplicaciones son las que puede tener, pero me parece una cosa... Por un lado, como muchas cosas, ¿no? Es como, bueno, de cajón, ¿no? Si tú de pequeño has estado aprendiendo What's this Pokémon? Y era una bola redonda y tú, ¿cómo se llama? El Voltorb es el este Sí. y resulta que era el otro. Claro, al final es una cosa, igual que cuando vas al colegio que te enseñan lo que sea a que lo memorices, pues esto también, ¿no? Te están influyendo en la memoria, en la forma en que piensas, en tus conocimientos. Me parece algo bastante lógico. Por otro lado, no sé muy bien qué aplicación tiene esto de que cuando te expones a cosas visuales muy intensas de pequeño, claro, te cambia el córtex visual. Y a lo mejor habría que ver, ¿no? A lo mejor otra persona ha crecido con Zelda, a lo mejor con otros es juegos. esa misma zona, cuando les pones a Zelda es otra. A mí me suena que había algo, y esto ya es, a lo mejor es fake news, ¿sabes? Aquí desinformando. Pero había también un estudio de una zona que se activaba al ver a una actriz y que se activaba esa zona al ver a una actriz. Sí, Es y que no era recuerdo qué Scarlett actriz era. Johansson, pero No algo recuerdo tipo que... así, ¿no? Sí, me suena. Me suena un montón Y ese... esto lo sacaron, sí. Si alguien lo sabe, que nos lo ponga luego ¿Era en Susan comentarios. Sarandon? Es que no lo sé, pero me suena muchísimo haber o leído o que nos contara, no lo sé, en algún momento que habían visto que había una zona que se activaba cuando se veía a cierta actriz. Espera, que estoy buscándolo. Necesito que me rellenes un poco de audio. No, pero claro, es que eso es interesante. La cosa es, ¿se activa al ver a esa actriz o a Pokémon o a no sé qué porque hay una zona del cerebro como para según qué emociones? ¿O es por, sabes? Porque dudo mucho que nosotros como humanos estemos codificados de forma que el cerebro se active al ver a una actriz. Una zona en concreta, es como, yo no tengo el gen, ¿sabes? Reconocer a esta persona concretamente. Claro. Ya, no sé, la verdad que cada vez necesito no más sé. que venga aquí una persona que sea neurocientífico a explicarnos cosas. Pues se abre casting. Vamos a ponerlo ya en redes, por favor. Necesitamos gente neurocientífica que nos venga a explicar cosas de cómo funciona el cerebro. Sí, porque menudo cacao, maravillado. Sí, pero además esto, volviendo al tema de los videojuegos, este artículo es el que he encontrado en este caso sobre Pokémon, pero hay más artículos científicos sobre cómo los videojuegos influyen en el desarrollo cerebral. O sea, esto estoy segura. Para no bien los he y para buscado, mal. pero estoy segura que de hecho podemos hacer otro capi hablando del tema. Y luego el neuromarketing en general también se basa mucho en eso.
El cómo neuromarketing. reacciona el cerebro a ciertos estímulos. A los estímulos de anuncios, publicidad. Así es como funcionan las redes sociales hoy en día. Claro. O sea, porque Pues eso está estudiadísimo. Está estudiadísimo. Tienen más claro eso que la cura del cáncer. Es que es así. Luego que sí, ¿no? Es que las farmacéuticas están poniendo cáncer a posta. No, perdona. Te están poniendo el cáncer de las redes sociales a ti en la cabeza para sacarte dinero. Es que, vamos a ver. Sí, totalmente. Vale, terminamos este podcast enfadadísimos. Joder. Es que, bueno, en fin. Pero sí, pues eso yo creo que estaría muy interesante, a lo mejor en otro capítulo, hablar de, pues eso, de la ciencia que se ha hecho alrededor de los videojuegos. Sí. Y un poco metiendo aquí cuñita, Dilo. Publicidad totalmente gratuita, pero como la conozco, como que me hace ilusión mencionarla. Hay una empresa que se llama Scientific Video Games, que por lo que conozco más o menos, hacen pues videojuegos científicos, es decir, gamifican la ciencia como una manera de divulgación científica. Sí. Y no tengo muy claro cuál es su rol, pero entiendo que es la fundadora de la empresa. Es una chica que se llama Patricia Bondía. La conozco personalmente, me encantaría que viniera. No me he atrevido a escribirle todavía porque me sabe un poco mal porque nos siguen 4 personas. Pero aprovechando esto, pues le diré, oye, si puedes escucharte este podcast en el minuto tal, sí. Y si te apetece, vienes un día. Y que pueda ella explicarnos mucho mejor y remarcar cómo los videojuegos no son algo exclusivo del entretenimiento, sino que gamificando lo que sea, cosas, puedes ayudar, por ejemplo... Puedes ayudar a, por un lado, toda la parte de aprender. Por otro lado, también puedes ayudar a hacer que procesos que sean duros sean menos duros. Con temas de realidad virtual y videojuegos, mientras estás haciendo a lo mejor alguna prueba hospitalaria súper invasiva o cosas así. Entonces es un mundo súper interesante y que si ella está dispuesta y quiere venir, nosotros encantados invitadísima de recibirla. Sí. Y pues nada, eso. Y la verdad que es que se está quedando un podcast redondito, un pelín menos... Sí, un pelín menos largo que de normal. Y no sé si tienes alguna cosa más que comentar. No, que comenten y nos dejen... Sí, decidnos siempre, si se os ocurren, si jugáis a videojuegos, si se os ocurren más ejemplos. Por ejemplo, no hemos tocado el tema de, yo qué sé, de las granjas, videojuegos de granjas y todo esto que también... O los Sims, que también es un juego mucho de simulación de vida. Sí, pero más pero no, bueno, ¿meten ciencia en los Sims? Bueno, si pones una tele al lado de una chimenea y quitas la puerta, se incendia la casa y se muere el Sim, ¿sabes? ¿Te parece científico eso? Sí, me parece lo suficientemente científico. Y le quitas la escalera, no sale de ahí y se acaba ahogando. Eso no es ciencia, eso es que es torpe el Sim, no me... Pero más allá de eso, a lo mejor hay alguna extensión de ciencia o algo. Sí, probablemente. Seguramente volvamos a tocar el tema de los videojuegos, porque es que no es que seamos aquí los dos super gamers, pero ojalá, ojalá serlo más. Y tampoco he jugado en yo Twitch tantas cosas. Y vivir del cuento. Y ya está. Que Ibai nos ponga una casa y a tomar por culo. En Andorra. Nos vamos a Andorra. Donde quieras. Pero eso, seguramente toquemos otro podcast así. Decidnos vosotros en comentarios si os apetece, si es un tema que os interesa, si os gustaría que habláramos de algún videojuego concreto, si tenéis algo que decir al respecto. Y si pensáis que somos guapísimos y queréis decirlo también, para adelante. Si queréis venir de colaboradores, abrimos casting. Y nada, yo creo que nos vemos la semana que viene. Sí. Que por cierto, no hemos mencionado nada, pero esto saldrá después de un paroncito, ¿no? Habrá salido, sí, bueno, estará saliendo. Saldrá después de un parón de una semana. Sí. Y nada, disculpadnos por una semana no va a haber sin disculpa, podcast. Chicas, me he ido de vacaciones, lo siento. No me estáis dando suficiente dinero todavía como para que yo cancele una semana en un resort con la pulserita por grabar un capítulo, ya lo siento. Pero no pasa nada, el tema es que hemos vuelto. Más fuertes que nunca. No os hemos abandonado y este podcast va a salir. I nada. Pues res, moltes gràcies. Moltes gràcies. Hasta la próxima. Chao.